Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 17 de agosto del año 2020. Abrimos y saludamos. Vamos con las bienvenidas para Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día, Emiliano. Sigo. Pablo Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Un saludo a mis compañeros de mesa también. Martín Bueno, buen día. Buen día. Y por último, Daoís Uriarte, que creo que los lunes no ha estado, o muy pocas veces. Buen día, Daoís. Buenos días para todos. Has ido cambiando de mesa en mesa. Vamos al primer tema. El viernes pasado Montevideo vivió su manifestación más numerosa desde que se declaró la emergencia sanitaria. Miles de personas marcharon por el centro de la ciudad con pancartas que decían, por ejemplo, sin educación pública no hay futuro, la crisis no la pagará el pueblo. La movilización conmemoraba el Día de los Mártires Estudiantiles, aniversario de la muerte de Liber Arce, estudiante de odontología que cayó baleado por un agente de policía durante una manifestación el 14 de agosto del año 1968. Antes de la movilización, Mauro Conti, representante de la FEU, dijo, hablando con el matutino La Diaria: necesitamos que el presupuesto abarque una renta básica, el financiamiento de la educación pública, vivienda y salud. Creemos que marchas como estas son trascendentales porque con la gente organizada vamos a poder cambiar las decisiones del gobierno. Bueno, ¿cómo observaron este hecho político, social del viernes pasado de tardecita y de noche acá en Montevideo? ¿Quién empieza? Martín, ¿vamos contigo? Bueno, empiezo. A ver, el primer dato que creo que tiene que ver con, por lo menos a mí el primer dato que me llamó la atención, tiene que ver con la pandemia. ¿Ah? Y en ese sentido que sí que creo que fue la primera marcha que se hizo tan numerosa y realmente me parece que básicamente o sea, básicamente como si nada estuviese pasando. ¿Ah? Se notaba que había tapabocas, pero no en la cantidad que uno hubiera esperado, ¿no? No, claramente el foco no estaba en ninguna prevención. Digo, no, los cánticos, o sea, la gente marchando muy cerca, digo, no. O sea, no hubo ningún foco en la prevención, lo cual, como ustedes saben, y fiel a mi posicionamiento, tampoco me indigna ni tampoco voy a hacer nada respecto a eso. Me parece que prima la libertad y me parece que más aún con el pasaje de los meses respecto a la pandemia, no digo que me convenció, pero Onir Sartú tiene un lector atento a sus notas. No me convenció, pero creo que hay algo de sobrereacción en algún momento de todo el planeta. Pero es un dato que a mucha gente molestó. Yo creo que a mí me hubiera gustado que se hubiera tenido mucha más precaución. Pero bueno, está. Se hizo así y hay que respetarlo porque lo que es más importante que todo es que no se haga como en algunas otras partes del mundo, que en nombre de la pandemia se pone la pata a la libertad. ¿Bien? Así que bueno, eso como un dato que me parece que es relevante y que a mucha gente le llamó la atención. ¿Y en cuanto a la cantidad de participantes? No, claramente fue una marcha multitudinaria, claramente se está agitando y se están movilizando lo que podrían llamarse fuerzas sindicales, fuerzas populares, que sean ese nombre, se están movilizando, yo creo que en preparación al presupuesto, muy notorio. Creo que es una marcha que conmemora un hecho trágico del Uruguay, como tal hay que respetarlo, yo lo respeto, no pongo en duda, me parece que algunas cosas que sean a veces en redes sociales están fuera de contexto, o sea, la muerte de Liber Arce fue un hecho trágico en el Uruguay, en un momento trágico del Uruguay también, porque era una época muy complicada, y me parece que está bien que los estudiantes lo recuerden, y no lo veo mal. Sí, pero me gustaría dejarlo para mi segunda intervención, es una parte de la FEU, ¿no? Una organización como la FEU, que yo la considero una organización que, por decirlo menos, es un ancla de este país de 2.000 millones de kilos. ¿Es un ancla? Que le ha hecho un ancla, sí, es un ancla. En vez de estar a la vanguardia, en vez de ser jóvenes a la vanguardia,
es una organización, y cuando hablo de la FEU no estoy hablando de los centros de estudiantes que pueden haber en diferentes facultades, estoy hablando de la FEU central, diríamos, de ese brazo político tan duro y tan reaccionario, romántico de la década del 60, que le encantaría que esto fuese horrible. O sea, como que están esperando que todo sea horrible para poder vivir cosas como se vieron en los 60 y los 70. Ahí tengo una parte de la FEU que realmente voy a ser muy duro con ellos porque creo que corresponde. Bueno. Que no tiene que ver con la marcha de estudiantes. Martín tiró una cantidad de temas que capaz que van apareciendo después en las intervenciones de los otros tertulianos. Sigo con... Daoís debe estar pronto, me parece que Pablo también, pero antes Ana Laura. Vamos con Ana Laura. Bueno, no, a mí me pasa un poco que cuando veo esas cosas, ese tipo de marchas y esa preocupación por la educación, me pasa con muchos otros temas, ¿no? Siempre el foco lo ponemos en la discusión política, ¿no? Siempre el foco está hablamos de neoliberalismo y tenemos discusiones, y en realidad no nos sentamos a ver que en el Uruguay, sin importar el partido que está en el gobierno, la educación ha venido en franco deterioro, ¿no? Digo porque la frase sin educación pública no hay futuro, yo la comparto 200%, pero con las características de la educación pública en este momento en el Uruguay tampoco hay futuro. Ese es como el problema, ¿no? O sea, si uno piensa que 6 de cada 10 jóvenes de hasta 23 años no terminan el liceo en el Uruguay, ¿no? Uno dice, ¿a la universidad cuántos llegan? ¿No? Según el último estudio que se hizo sobre cuánta gente llega a la universidad, hablamos del 4% de los jóvenes llegan a la universidad. Entonces me parece que el problema, no digo que no haya que darle más presupuesto ni menos presupuesto a la universidad, es una discusión que está bueno tener, pero yo creo que si hablamos del 6% del PBI para la educación, y si nos preocupa la calidad y el nivel de educación, deberíamos sentarnos como sociedad todos a discutir que en este momento la educación pública no está dando la mano a los sectores que debería, ¿no? Básicamente, porque ¿quiénes llegan a la Universidad de la República? Muchas veces gente que puede hacer el tránsito por la educación, pública o privada, porque tiene sostenes en su casa o en sus mundos de relación que les permiten transitar determinadas realidades, como que no haya libros en la biblioteca, como que los salones hagan un frío de morirse, que sean 500 y la madre adentro de un salón, trabajar, pueden quedarse en la casa de sus padres a que sus padres los mantengan y no tienen que trabajar 33 horas promedio, es la cantidad de horas que trabajan los estudiantes de la Universidad de la República en el Uruguay, lo que es bastante más alto al lado de la región. Entonces creo que más allá de las consignas y de un montón de discusiones, sería interesante que nos sinceráramos sobre que ahora que todos los partidos de la salida de la democracia hasta ahora fueron gobierno en algún momento, bueno, menos nuestro, no el partido Cabildo Abierto, pero todos los demás fueron gobierno en algún momento y ninguno pudo solucionar el tema de la educación, y la FEU tampoco. Sería bueno que nos sentáramos todos en la mesa, nos sinceráramos y nos pusiéramos a discutir que ciertas ideas que tenemos sobre cómo deben hacerse las cosas no están funcionando. Uruguay, insisto, es el país de la región, uno de los países de la región que tiene peores niveles de deserción en la educación media, ¿no? Los adolescentes se van del liceo, se van en masa, y hemos tratado de arreglarlo, ha mejorado levemente en los últimos 5 años, pero sigue siendo un drama que la mitad de los jóvenes se van. Entonces, me parece que llenar eso de consignas, mezclarlo con la discusión, o sea, hacerlo como parte de un arma con la que se ataca de un lado para otro. La verdad, seguimos en la misma, es parte del problema y no de la solución. Bueno, creo que Ana Laura sorprendió incorporando otro enfoque más. Tenemos un espectro de puntos para ir tratando entonces. Pablo, vamos contigo ahora. Sí, qué cantidad de abordajes que podemos tener de esto, ¿no? La pandemia, la educación. Yo voy por el tema de la convivencia, que me parece que, y con miras de futuro, no con un revisionismo del pasado, pero sin embargo creo que es inevitable hacerlo.
Yo soy liberal, los liberales tenemos como la primera frase el respeto irrestricto de los proyectos personales de los demás, ¿ah? Que la gente pueda pararse sobre sus pies y realizar sus sueños. Así que no estoy de acuerdo con matar a alguien que piensa distinto, no estoy de acuerdo con la tortura, y esto hay que aclararlo, sí, en el Uruguay del 2020 hay que aclararlo, porque yo hice un tuit que tuvo 28.000 interacciones, cuestionando el título de mártir de liberarse, porque como tengo la edad yo tenía 12 años y el recuerdo bastante claro de aquel episodio y muy cerca de mi casa, se trataba de una persona que estaba en la universidad operando para el Partido Comunista en una lucha que buscaba el caos y el derrumbe de la democracia, digamos. Eso es un hecho, digamos, ¿no? Entonces, en una universidad en la que se fabricaban bombas, es decir, no era el templo y la catedral de Montevideo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la categoría de mártir. Yo creo que fue una baja que tuvo el movimiento antidemocrático, y la reacción de eso, y por eso digo que eso hay que aclararlo, a ese tuit, para mí quedó muy claro de que esa posición, esa opinión mía, no, está prohibida. En Uruguay está prohibida. ¿Está prohibida qué cosa, perdón? Una posición que cuestione el martirologio de liberarse, ¿no? Desde Facho, Milico, gente intelectuales importantes, ¿no? Liliana Francisca, Alfredo García de Voces, que me acusan de estar con la cabeza alterada de tanto estar con las vacas, que se me llenó de bosta la cabeza, y del Opus Dei, me ponen del Opus Dei, a mí, que si quieren ponerme en algún grupo, pónganme el Opus Night, pero nunca en el Opus Dei, porque estaría mucho más cómodo, ¿no?, en el Opus Night. Entonces, y esto de liberarse no es un caso puntual, digamos, es una cultura de un relato que homenajea a liberarse, que homenajea a la toma de Pando, que homenajea al Chueco Maciel, que hacen cátedras con el Che Guevara, un asesino, que recuerdan el filtro, un encubrimiento de terroristas. Es decir, hay una agenda en la izquierda que reivindica todos hechos delictivos del pasado, que además fueron semilla, a mí en la época me tocó vivir, me arruinaron la adolescencia primero por la violencia. Yo vivía en la calle Uruguay, Eduardo Acevedo, escuchando bombas todo el tiempo, y después me arruinaron mi vida en facultad con la dictadura, así que yo no los perdono a nadie, digamos. Y aunque tengan la misma posición que el otro día expresó súper bien sobre que querer mirar para adelante, digo, tampoco me quiero callar. Para mí no merece una calle. Quienes merecen calles importantes son Leandro Gómez, Aparicio Saravia, gente que realmente luchó por que no eran violentos. Que se levantaron contra el gobierno, ¿no? Como Aparicio Saravia, pues se levantó contra un gobierno constitucional, que yo recuerde. Bueno, obviamente con un planteo como el de Pablo, que viene precedido además de la discusión en redes sociales que él mismo protagonizó este fin de semana, el debate ahora se larga, ¿no? Faltaba hablar de Daoiz y ya hay otras intervenciones esperando. Te escuchamos a ti, Daoiz. Bueno, en realidad tengo que pelear a tres bandas, pero voy a empezar por decir que, como afortunadamente se ve que tengo más o menos la misma edad Pablo Carrasco, creo que soy un poco menor. A mí me tocó vivir todos los episodios porque casualmente vivo en el barrio de La Aguada, en un centro donde está la Facultad de Medicina, la fábrica de alpargatas, etcétera, el Parlamento, y desde la escuela me tocó ver todas las movilizaciones, y también me tocó ver la represión policial indiscriminada, que no era una represión democrática responsable. Vamos a decir las cosas como son. Y cuando se usaron las armas, porque en realidad con liberarse empezó, pero hubo varios muertos más a nivel estudiantil. ¿Por qué? Porque la policía usaba fuerza letal sin necesidad. Y yo quiero recordarle a Pablo Carrasco que el Partido Comunista
era un partido absolutamente legal que se presentaba a las elecciones y que yo recuerde, nunca, salvo, digamos, el episodio que supuestamente le agrega a las Fuerzas Armadas, no hay un solo episodio militar que haya llevado al Partido Comunista. Y ojo, aclaro, nunca fui a la ni soy. Así que yo quiero dejar eso claro porque, y en ninguna hipótesis es lo mismo el rebelde, que debe ser castigado de acuerdo a las normas de una constitución, que el terrorista de Estado. Porque el terrorismo de Estado no es la otra parte. El terrorismo abusa del poder que todos los ciudadanos le dieron para tener las armas y para defender la Constitución. Por eso, el castigo a esos delincuentes es mucho mayor. Acá yo no comparto la teoría de los dos demonios y lo voy a decir. Yo estuve preso, no tiré un tiro. Y estuve preso por la dictadura, después de la dictadura. Y no tiré un tiro. Entonces, cuando acá se habla, hubo el enfrentamiento de los tupamaros con el ejército, el verdadero terrorismo de Estado fue mucho después que el movimiento de Tupamaro y hasta los desbordes sindicales, si se quiere decir, ya habían terminado. ¿Ah? Y eso lo quiero decir claramente. Con respecto a la educación, yo puedo coincidir contigo que tenemos que discutir toda la educación, no solo la educación pública. Ahí estás diciendo que podés coincidir con quién, Daoiz. Con Ana Laura. Acá es con Ana Laura. Las bases de la educación y si, dónde está el problema y por qué los alumnos no. Tengo 26 años docente. Durante más de 20 años di clase en la universidad, ¿no? Con pizarrones rotos, con tiza, pero en los últimos 10 años he tenido el presupuesto y tengo cañón, tengo micrófono, los alumnos tienen páginas web, tienen un montón de cosas en la universidad pública que antes no tenían. Y hay que reconocer que la universidad pública en este país, ¿no? y en general toda la enseñanza, es el 95% de la educación. Y es cierto que la cantidad de egresados puede ser poca, pero la clase media y la clase pobre de este país, porque vamos a hablar, porque en el próximo vamos a hablar de clases sin ninguna duda, es la oportunidad que ha tenido de llegar a tener profesionales, porque en otros países es imposible. ¿Por qué? Porque la universidad es paga y es necesario tener 40 o 50 mil dólares en la mano o en cuotas para conseguir un título de lo que sea. Bueno, es una discusión además, complicada esta que nos ha quedado. Que salgas, es la suerte que vas a tener, como en Estados Unidos. No es lo mismo salir de Harvard que de cualquier otro. Es una discusión complicada esta que nos ha tocado porque por eso, se va para varios lados, ¿no? Yo lo que digo es, yo creo que hubo una marcha excelente, recordando un hecho que hoy ya es del pasado, pero que es la muerte de un estudiante que inició una muerte. Es cierto, pero es cierto también que lo de la pandemia ya viene pasando. Todo el mundo ha tenido un afloje. Lo vimos el otro día con los estudiantes, con los que se recibieron de medicina, que no tenían nada que ver ni con un hecho político, ni nada. Vamos a hacer correr la palabra. Vamos a retornar a Ana Laura ahora, cambiamos el orden. Sí, a ver, a mí me cuesta, para contestarle un poco a un par de cosas que dijo Pablo, a mí me cuesta mucho. Me parece que a veces entreveramos cosas. Primero, en primer lugar, me produce, y cuando estoy del otro lado también me lo produce, cierto malestar cuando se juega ese juego de yo estaba vivo, entonces puedo hablar del tema, porque me parece que eso deja fuera gente que lo único que hizo fue nacer después. Yo discuto de política y de historia con gente que tiene 20 años y está todo bien. Hay libros, ¿no? De todos los colores, gente que te puede contar. En primer lugar, eso, voy a seguir hablando de cosas en las que no había nacido. Y punto 2, me cuesta mucho hablar de una baja cuando hablamos de una persona que estaba desarmada y del otro lado había un policía con un arma en la mano. Me cuesta muchísimo. Me cuesta en esa situación y me cuesta en cualquier situación que involucre a una persona desarmada versus una persona armada con el monopolio del uso de la fuerza pública. Me cuesta muchísimo, no puedo hablar de baja para mí. No sé si mártir es la palabra o no, pero baja definitivamente tampoco es. Y creo que históricamente, en el mar de construcciones que se han hecho de cosas que pasaron, también coincido con que hay una idea entre muchos jóvenes de que los tupamaros pelearon contra la dictadura. Coincido en que hay errores de tipo histórico en cómo se absorbe cierta cosa,
pero también creo que una cosa es un estudiante de facultad que estaba militando sus ideas de un partido político, cosa que sigue pasando en todas las universidades, se militan ideas de distintos partidos, todos sabemos que en la FEU las listas responden a determinadas ideas asociadas, y después, sorprendentemente, quien está en el Consejo Directivo Central termina diputado, ¿no? O sea, eso es como obvio, digamos, podemos fingir que no lo vemos, pero es así. Sigue pasando. Me parece que comparar a esa persona con otra que andaba armada es un poco peligroso. Mira, tengo, sí. A ver, vamos a ir ordenando, tratando de ordenar, sobre la muerte misma, de liberarse sobre aquellos hechos. Está este mensaje de decenas que han llegado, difícil elegir, pero me pareció que valía la pena recogerlo. Dice Juan: yo estaba presente en aquella marcha y mi impresión de aquel momento es que ninguno sabía muy bien cuál era su papel. Todos estábamos allí sin saber muy bien cuál era nuestro papel. Y creo que eso le pasó también a la fuerza policial, que estaba asustada. Para mí, aquella muerte, aquel balazo, aquella situación que se dio con liberarse fue un accidente, no algo premeditado. Él habla de un policía, entre comillas, confundido, aceptado, ¿no? Asustado, por llamarlo de alguna manera. Después está este otro mensaje de María que dice: yo también viví aquellos años en el Bauzá. Los desbordes de las fuerzas de seguridad fueron excesivos frente a propuestas legítimas de estudiantes. Introduce la presencia de la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, utilizaba armas que venían del Estado, en fin. Y por supuesto que acá ya se suman enfoques. Creo que si nos enganchamos ahí no salimos más. Pero Martín, te escucho a ti. Sí. A ver, claramente la participación nuestra, armamos una ensalada entre todos que muestra lo complejo que son estos temas para el Uruguay, incluso el día de hoy, ¿no? Realmente. Y ahí me parece que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de... yo entiendo, a ver, Pablo y Daoís, o sea, son parte de esa historia, la vivieron, ¿no? Y seguramente, aunque todos podemos opinar, y estoy de acuerdo con Ana Laura, haberla vivido te para en un lugar seguramente diferente, ¿tá? Entonces yo ahí lo que me parece es que tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, un esfuerzo grande de, pues a ver, yo liberarse, la verdad no tengo ni idea lo que era, no lo sé, algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, yo ¿dónde intento pararme? Yo me paro en el respeto. De paso, ¿tá? Ya que estás, Martín, ¿qué edad tenés tú? Sí, 38. Ana Laura, Ana Laura, que habló antes, ¿cuánto tenés? Qué feo, Emiliano, 41. Mirá, Martín es más joven que tú, qué bárbaro. Seguimos, Martín. Entonces yo me paro desde el respeto, que hay un montón de gente que lo considera un mártir. Bien, yo no lo considero un mártir. Un mártir sí lo considero un episodio trágico del Uruguay, de una época trágica del Uruguay. Ahí me paro. Y después es como que prefiero ni siquiera discutirlo. Capaz que me dicen, está mal, hay que discutirlo, hay que hablar de todo. Yo prefiero ni siquiera discutirlo y centrarme en lo que decía Ana Laura, la educación y el desastre de la educación. Y en el otro lado, donde sí me gustaría discutir, que ahí sí me pongo a discutir, porque no es un hecho del pasado, no es un hecho que conmemoramos, si eso es un hecho que tiene consecuencias en la vida de hoy, es en lo que hace la FEU hoy. Así como quiero discutir en lo que hace el gobierno hoy con el presupuesto nacional, también me gustaría discutir qué hace la FEU hoy, sobre todo la parte central de la FEU, la que la dirige políticamente, porque ahí no estoy hablando del pasado, ahí estoy hablando de gente que es relativamente joven, digo relativamente joven porque seguramente no tengan la edad típica de un estudiante universitario los que dirigen arriba la FEU, relativamente joven, que parecería que lo único que quieren es añorar el pasado, ese pasado violento, ese pasado horrible, y que cuanto peor mejor. Bien, y hay muchos ejemplos de eso, de lo que es, de vuelta, no son los centros de estudiantes de cada facultad, de cada centro, de que ahí hay otras cosas, pero a nivel central yo creo que la FEU ha tomado hace muchísimos años, un camino absolutamente, un camino que lo único que le interesa es hacer política desde una visión muy lejos de lo que es una democracia y de lo que es una república. Pablo. Ellos añoran otras cosas. Pablo, ahora.
Sí, un par de aclaraciones. Primero, yo tengo que decir que lo viví porque si vas a informarte por Wikipedia, tenés un cuento de Caperucita Roja. Entonces, yo no tengo la obligación de traer los diarios de la época, me parece que cualquiera lo podría hacer, y es necesario decir que lo viví porque es el único elemento que tengo para saber que este martirologio es útil, es muy útil para la izquierda y el movimiento estudiantil. Después, lo que dice David de que sí, que se ha insistido tanto, ¿no? El terrorismo de Estado contra el terrorismo civil, ¿no? Eso es lo que me parece que está en la base de lo que estamos viviendo hoy en convivencia, en el sentido de que los que lucharon contra el terrorismo de Estado, los que sufrieron el terrorismo de Estado, tienen el derecho a no olvidarse nunca más, a seguir peleándolo todos los días, y los que fueron víctimas del terrorismo civil se tienen que callar la boca como lo hicieron. Es decir, de acá primero se salió de esta porquería, las dos porquerías, ¿no? Las secuencias relacionadas, se salió de esta porquería, como siempre se sale de las porquerías, con una amnistía que nunca justa, porque cuando se le dio la amnistía a los Tupa, ¿verdad? ¿Ustedes creen que todo el mundo que sufrió las consecuencias de ese terrorismo quedó feliz? Yo estoy casado con la sobrina de Carlos Frick Davis. Estaba a punto de suicidarse cuando lo encontraron. Es decir, ¿usted cree que todo el mundo quedó contento? Pero se la fumó, se la bancó. A ver, cuando hablas de Carlos Frick Davis, hablas de uno de los secuestrados por el MLN, ¿no? Sí, que estaba con Pereira Reverbel, que en este momento del 68 también estaba secuestrado, porque lo secuestraron 2 veces. Pereira Reverbel le salvó la vida levantándole el ánimo en aquel pozo que estaba en la calle Juan Polié. Así que digo, con esto te quiero decir de que siempre las amnistías son injustas y que hay víctimas, pero que no se puede vivir toda la vida con una de las partes, y porque de las partes reivindicando la venganza y la otra se calla la boca. Porque esto que a mí me pasó con el tuit es una muestra de que los que piensan como yo no dijeron nada, y estoy seguro que hay una enorme cantidad de gente, porque cuando vas a dar una hegemonía moral de los buenos y los malos, como en lo que estamos, y esa paz, teóricamente, convivencia cívica ejemplar del Uruguay, que este fin de semana hay una columna de Santiago Eneas Casanelo en Infobae espectacular, hablando de Uruguay maravillas, está hecha bajo que una de las partes se ha resignado a no hablar. Entonces, yo lo que les pido a la izquierda, que estas cosas de reivindicar los delitos, digamos, no contribuyen a que salgamos de este tema. La gente ya nos ha dicho de todas las maneras, con 2 plebiscitos, que no quiere más, no aguanta más este tema. No sé qué otra manera puede el pueblo decirlo cuando lo dejan decir en secreto, porque está prohibido. Andar a la Universidad de Ciencias Sociales con un antifeminista, por ejemplo. Es como tirarte a la jaula de los leones del Parque Lecoq. Es decir, no hay tolerancia. La gente de derecha que va a la universidad se calla la boca desde primero hasta que sale de facultad. Y los que hablan, y el monopolio, es ideológico y de izquierda. Entonces, yo creo que eso no es proporcional. Acá hay una violación de un padre a la niña y le dan 2 años, y el escándalo dura 10 minutos. En cambio, al policía que mató a uno hace 52 años, es un tema central. Bueno, así es imposible que tengamos una solución. Y la respuesta a esto, en el silencio, la respuesta de la derecha, para hacérsela fácil, la respuesta de la derecha en silencio, ¿en qué termina? En que va a terminar siendo gobierno cabildo abierto. Porque la gente, el día que está solita y está harta, y te lo va a hacer saber, de 0 a 10% cabildo abierto creció, va a seguir creciendo porque estamos completamente hartos. David, a ti te toca cerrar, te tocó el último lugar para ponerle... Claro, porque bueno, así como ha quedado planteada la discusión con tantos asuntos y con algunos de ellos con planteos, con exposiciones muy, muy fuertes, no sé cómo hacemos para dominar esta polémica. Entonces, la completamos ahora. Responde a un sistema democrático. Yo entiendo que en realidad la fecha del 14 de agosto es una fecha histórica. Por supuesto que para algunos Liber es un mártir, para otros
como dice Pablo, no lo es. Ahora, es una fecha, es un hito en la historia que nadie quiere volver a repetir. Y estoy seguro, supongo, que por lo que dice Pablo, los que lo vivimos no lo queremos volver a repetir. Y no queremos que los que no lo vivieron, como Ana Laura y Martín Bueno, lo vuelvan a repetir. Pero para eso es necesario vivir en el clima que se logró vivir desde el 85 para adelante, hasta el día de hoy. ¿Ah? Y en realidad, si a alguien se cayó la boca, fue porque no se animaba a defender cosas que no han sido cuestionadas por el Uruguay, ni por los uruguayos, ni por la izquierda uruguaya, sino por el mundo. Porque el terrorismo de Estado está cuestionado en el mundo. Y quien decidió que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles no ha sido el Uruguay, ni el Frente Amplio, ni la izquierda. Ha sido el concierto del mundo en los tratados internacionales, firmados por todos los países. Entonces, esas actitudes antidemocráticas es lo que cuestiona el mundo, no la izquierda ni un sector del país. Y yo estoy dispuesto a discutir con Martín o con Ana Laura qué tenemos que hacer con la educación y si lo que está diciendo la FEU es reaccionario, conservador, hay que ir para adelante, en el clima que tenemos que discutir los uruguayos. Y lo que admiran los argentinos, o algunos argentinos, casi todos los argentinos afortunadamente, es la capacidad que el pueblo uruguayo ha demostrado desde la dictadura hasta hoy de poder discutir sus cosas y de tener una imagen como la que tuvo Tabaré Vázquez y Lacalle yendo juntos. Ahora, para eso hay que tener una convicción democrática absoluta. Y yo estoy de acuerdo que también la izquierda tuvo que aprender de esa convicción democrática. Ahora, ojo, cuando miramos la historia, ¿no? Porque hace poco el Partido Nacional reivindicó el levantamiento de Aparicio, que se levantó contra un gobierno ilegal. ¿Ah? Y también tenemos una calle que se llama Venancio Flores, que fue peor. A ver, eso no solo se levantó contra el gobierno legal, sino que nos metió en un crimen internacional como fue contra el Paraguay. Entonces, yo creo que estos hitos importan, y la marcha de ayer importa porque fue una movilización multitudinaria reclamando algo que el gobierno legítimo tiene que escuchar, como escucha a la Asociación Rural cuando le dice algo, como escucha a la Cámara de Industria cuando le dice algo, también tiene que escuchar lo que le dice una marcha estudiantil multitudinaria, lo que le dice el presidente, porque así es la democracia, en las partes del mundo donde la democracia funciona. Estamos en las 18 minutos. Hay otros temas en la discusión de esta mañana en nuestra agenda, ya volvemos.